En el capítulo anterior, el Dios de la Biblia decidió matar a todos los bebés, cachorritos y casi todo lo demás que había en la tierra, dejando vivos únicamente a una familia y unos pocos animales de cada especie. Mucho amor, ¿no? En línea con ese amor y lógica que se expresan en la Biblia, tuve muchos comentarios amorosos y totalmente lógicos en ese video, y vamos a repasar algunos al final de este. Así que quédense hasta el final para ver las mejores expresiones de amor que enseña la Biblia. Pero empecemos ahora con este capítulo. Y Dios se acordó de Noé y de todas las fieras salvajes y de los otros animales que estaban con él en el arca. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas descendieron. O sea que Dios se había ido de vacaciones, como en Mi Pobre Angelito, y en un momento dijo: ¡Ah, Noé! Y se decidió a volver a la tierra para bajar las aguas. Pobre Noé, su familia y los animales. Estaban complicados con un Dios tan descuidado. Entonces se cerraron los manantiales que brotaban del abismo, como también las compuertas del cielo, y la lluvia cesó de caer sobre la tierra. Las aguas iban bajando sobre la tierra con flujo y reflujo. Empezaron a descender después de los 150 días. El día 17 del séptimo mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Bueno, la magia que sacaba agua de algún lado parece que se terminó y el arca tocó tierra, ¿no? Ya Noé y su familia pueden estirar las piernas afuera del arca sobre los montes Ararat. Y las aguas siguieron bajando hasta el mes 10º, hasta que el día 1 de ese mes aparecieron las cumbres de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, y soltó al cuervo, el cual revoloteaba sobre las aguas, yendo y viniendo hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. Ok, entonces el arca descansó sobre el monte, pero todavía había agua que quizás le llegaba hasta los tobillos, no sé. No es para nada claro esto. Y en todo ese barco, ¿solo había construido una única ventana? El olor que había en el arca debe haber sido terrible. O quizás tenían un extractor de aire mágico y un inodoro mágico, y no es que tenían que usar esa única ventana para tirar afuera toda la mierda que hacían todos los habitantes de la embarcación. Hay tanta magia acá que no podemos descartar nada. Y tengamos mucho respeto a la fuerza de ese cuervo, que se mantuvo volando hasta que se evaporó toda el agua. No sé qué van a tomar ahora que no hay más agua sobre la tierra, pero bueno, sigamos leyendo. Entonces Noé soltó a la paloma para ver si las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró dónde posarse, y volvió al arca, pues todavía las aguas cubrían toda la superficie de la tierra. Noé extendió su brazo, tomó a la paloma y la introdujo en el arca. Pero recién leímos que el cuervo siguió volando hasta que se evaporó toda el agua sobre la tierra. Entonces lo anterior era la historia del cuervo que se extendía hasta el futuro, y luego volvimos atrás en el tiempo para seguir la historia de Noé y la paloma. Ok, entonces si hoy vemos cuervos volando, alguno debe ser el que soltó Noé, que sigue volando hoy en día, esperando que se evaporen las aguas de la tierra para poder descansar. Ok, se entiende. Esperó 7 días más y de nuevo soltó a la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo. Entonces Noé se dio cuenta que las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Todavía esperó otros 7 días más y soltó a la paloma, que ya no regresó más al arca. Y aparece el olivo mágico que o bien soportó toda la inundación y no se ahogó, o salió de la nada por arte de magia. Y la paloma ni bien pudo se fue y no volvió. Habrá dicho: aquí se quedan mugrosos con su olor. Esperemos que la pareja de esa paloma la haya seguido o se extinguen las palomas, ¿no? El año 601 de la vida de Noé, en el primer día del mes, las aguas desaparecieron de la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró fuera y vio que la superficie de la tierra estaba seca. El día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya seca. Es difícil esto. El primer día del primer mes la tierra estaba seca, y el día 27 del segundo mes la tierra estaba seca de nuevo. Sí, no me digas, lo leímos recién. O el que escribió esto ya se había olvidado que en el párrafo anterior había escrito que la tierra estaba seca desde antes. Se ve que les gusta repetir las cosas de forma confusa. Entonces Dios habló de esta manera a Noé: sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también contigo a todos los seres vivientes que tienes dentro de todas las especies, aves, animales, bestias y reptiles que se arrastran por el suelo, que pululen, llenen la tierra y se multipliquen. Salió pues Noé y con él sus hijos, su esposa y sus nueras. Todos los animales salvajes y domésticos, todas las aves y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra salieron por familias del arca. Bueno, se ve que estaban esperando que les dé la orden de salir. Siempre muy obedientes todos. Al fin son libres. No sé qué van a comer los carnívoros para evitar la extinción de varias especies, pero bueno.
Pobres pingüinos que van a tener que volver a caminar a lo loco. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, los ofreció en sacrificio sobre el altar. Al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, habrá siembra y cosecha, pues nunca cesarán ni el frío ni el calor, ni el verano ni el invierno, ni los días ni las noches. Pero este Noé es un idiota. Perdón, no hay otra forma de calificarlo. Recién salido empieza a matar a los animales que salvó solo para hacer un sacrificio de sangre. ¿A cuántas especies habrá extinguido este hombre porque decidió matarlos en su locura? Ni siquiera sabemos cuántos tomó de cada uno. De algunos quizás hasta tomó todas las parejas que había. Y le tiene que gustar la sangre también, porque se tiene que haber pasado semanas matando animales para poder tomar de todas las especies. Y ahora resulta que hay aves puras y aves impuras. Esto es diferente respecto del capítulo pasado, pero ¿qué le hace una raya más al tigre? Y parece que tanta sangre y muerte desprende un aroma agradable para Yahvé. No se comporta como un asesino serial totalmente loco para nada. No, eso es su imaginación. Y supongo que hay que agradecerle que haya decidido no volver a ser un psicópata genocida. Ay, las locuras que hay que leer. Y eso es todo por este capítulo. Así que ahora veamos algunos comentarios que muestran todo su amor y lógica bíblica del capítulo pasado. Voy a tachar los nombres de quién dice cada cosa porque me parece que no es relevante quién lo dice, sino lo que dice. Y pueden ir pausando ustedes el video para leer lo que dijo cada uno. Parece implicar que me voy al infierno y cuando esté ahí ya va a ser tarde. Qué pensamiento tan lleno de odio y maldad el del infierno. Y eso viene del Nuevo Testamento, que pienso que es mucho peor que el Viejo en varios sentidos, pero ya llegaremos a eso. Hay que escribir ISO en mayúscula para remarcar que está bien escrito así, y desear el genocidio de millones de bebés y niños creo que expresa correctamente lo que es el amor según la Biblia. Al menos coincidimos en que lo que dice este libro son idioteces, pero es terrible este pensamiento de que todos se tienen que sentir culpables y humillados ante el dictador. Eso no es amor. Esta persona se ve que piensa que lo trajo la cigüeña, ni hablar de la mentalidad de esclavo de verse como una oveja. Solo hay que decir que quien te ve como una oveja no siente amor por ti, te ve como un objeto de su posesión al que debe controlar, nada más. De nuevo, eso no es amor. Sí, oír la Biblia es peligroso, pero solo si te crees que es verdad. Si lo ves con mente crítica, te puede salvar de eso. Y todos somos animales en el sentido biológico. Ser humanista parece que es malo, y el cuídate mucho suena a una amenaza en este contexto. Mucho amor. La locura del segundo caso ya sobrepasa cualquier cosa. Híbridos. Dicho sea de paso, esta es la misma persona que creí en la cigüeña, pero parece que no soy parte de la creación y no merezco ser salvado o algo así. ¿Para qué leo la Biblia si estas personas directamente niegan lo que está escrito ahí? Encima lo empeora, cambiándolo a que era perfecto. Pero bueno, soy un tropiezo, se ve. No sé qué significará, pero seguro es un mensaje con mucho amor. Ahora me estoy ahogando en las aguas putrefactas de la maldad y estoy entenebrecido. Y seguro que con la Biblia va a poder iluminar el nefasto conocimiento de alguien. La locura de algunos realmente parece increíble a veces. Mucho amor y razonamiento sólido aquí. No sé por qué alguna gente escribe en público lo que se dice cuando se mira al espejo. No le veo el sentido de compartir esos pensamientos con otros. Y el último por hoy. Una pepita de oro. Entre que los ateos estamos influenciados por el diablo y que los bebés de ese momento eligieron morir, creo que esto no tiene desperdicio. Lo peor es que decide citar más muestras de maldad e incoherencia de ese mismo libro para tratar de apoyar sus palabras. Y es impresionante la soberbia de estos personajes que creen que se viene el apocalipsis, pero ellos se creen superiores a todo el resto, que son unos elegidos por un poder supremo, y obviamente ellos, con su conocimiento infinito, se salvan. Cuando ya están tan apartados de la lógica y la razón, puede parecer que no hay nada para decir, pero hay personas que empiezan a pensar las cosas en algún momento. Ojalá. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Piensan que Noé era un genio? Los leo en los comentarios. Si les gustó el video dejen un like y no se olviden de suscribirse al canal y hacer clic en la campanita si aún no lo hicieron. Ojalá la humanidad mejore mucho respecto de los comentarios del último video de la Biblia. Hasta la próxima.